cada semana está descrita como una estación que va a tener dos partes, ¿no? En este semestre han considerado la coordinación que sean las 6 horas de práctica continua. Espero que no sea muy agotador para ustedes. Igual haremos un pequeño break de 3 minutos y medio al término de las primeras 3 horas, ¿correcto? Bien. En cada estación, como ustedes pueden apreciar, existe un tema específico. Hoy día, por ejemplo, vamos a revisar lo que es historia clínica, un recordar de lo que ustedes ya han llevado en medicina 1 y todas las asignaturas, por supuesto, porque lo que nos interesa es que ustedes tengan la competencia de revisar la raíz y el sentido que tiene la medicina, que se llama el enfoque clínico. Por ejemplo, hagamos un ejemplo así rápido. Ustedes tienen un paciente con hematuria, con dolor pélvico, varón, de 80 años. ¿En qué enfermedades pensarían? Infección urinaria, también, ¿qué más? Una neoplasia de una próstata, una neoplasia maligna también, una litiasis también. La pregunta es, importante, ¿cómo llegaron a ese diagnóstico? La edad del paciente. Correcto, o sea, tienen ustedes los parámetros, ¿no?, que significan los datos básicos. Entonces, de eso se trata, de hacer un enfoque clínico con sustento. No es que lo que es en mi memoria, lo que me acuerdo, lo que mi experiencia me dice, no. Hay un proceso. ¿Por qué? Porque existen muchas enfermedades que tienen síntomas en común. Y más aún, en la situación, cuando tiene una emergencia, tenemos que tomar decisiones lo más rápido posible. En ese sentido, pues justamente vamos a realizar algunas prácticas como precisas. En la segunda parte tenemos sobre el tema de pediatría, que lo hemos revisado todavía con ustedes, pero hoy día vamos a revisar la norma técnica de los servicios de emergencia emitida por el Ministerio de Salud. A través de su delegado se distribuyó material de 5 páginas PDF, espero que lo hayan revisado y desarrollado, al menos entendido sobre todo la parte de las enfermedades y los signos vitales, para hacer el proceso de integración. ¿Correcto? Si no lo tienen, todavía tenemos profesores de semestre académicos para trabajar. Bien, la segunda estación es muy interesante y va a coincidir con el tema que es ERCP, o sea, paro cardiorrespiratorio y reanimación cardiopulmonar. Las primeras 3 horas dedicaremos a la práctica de lo básico, ¿correcto? También entonces a la comprensión de la utilización de líquidos con la participación del 100% de estudiantes. El segundo punto, la segunda parte ya será el ERCP avanzado, ¿no?, donde también haremos algunos casos clínicos o ejercicios típicos. La tercera semana seguiremos con la evaluación de casos, ¿no?, y vamos a agregar el manejo de la vía aérea, ¿no? Proyectaremos algún video, de repente vamos a hacer las intubaciones con la magnitud correspondiente en la primera parte. Como no siempre el tiempo alcanza, en la cuarta semana continuaremos con la intubación y vamos a añadir un caso clínico y también el uso de los dispositivos de oxigenoterapia. La idea es que ustedes sepan identificar qué dispositivo va a utilizar en cada cual paciente. No necesita tener un hipoxia y decir, voy a dejarle más grande ese borde, no solamente lo va a cambio de mensaje, no. Tenemos que identificar. La siguiente semana será 5, 6 y 7 sobre EKG. Sobre EKG, el EKG. El EKG justamente lo hemos delegado en varios puntos. Vamos a desarrollar todo un texto. Le voy a pasar el texto a su delegado, ¿ya? El texto es muy llamativo, se llama La alegría de la EKG. No se llama lo que se ha sonreído, de un poco así más por curiosidad. Bueno, es un texto muy elemental, justamente el autor está bien dedicado a la docencia y es rápidamente entendido. Yo sé que todo lo van a revisar, lo van a avanzar. Lo hemos dividido en 3 secuencias, ¿no? Desde la toma del café, a nosotros todos deben saber tomar un café, ¿no? Vamos a estar con el paciente, acá en familia, con el café y luego que tratamos. Luego empezamos con lo que es frecuencia, ritmo, los ejercicios. Luego pasamos a el eje cardíaco, muy interesante la parte del eje cardíaco. Finalizamos con el esquema de visión de procesos e hipertrones. ¿Correcto? Finalmente ya haremos ejercicios. Y justamente en esta 7ª semana, lo que comenzamos el primer día, ¿no? El tema que va junto con dolor torácico dice dolor torácico zika y arritmias, ¿no? Pues, realizar arritmias en 45 minutos es bien hipotético, ¿no? Muy superficial. Entonces, terminando las 3 prácticas de la acá vamos a realizar full arritmias. Tanto la
parte teórica como la parte mental con simulador todavía. Este va a venir perfectamente a eso. ¿Ya? Entonces lo mental paso a paso hasta que ustedes pueden saber esa herramienta. Por su caso, tiene más solución. Continuaremos con, digamos, el shock. También tenemos casos que pasaremos algo más. Y la práctica 10 es un 10 también muy interesante sobre AGA. El AGA es un tema que ustedes ya han empezado en neurología, en anestesia, no lo sé, psicología también, ¿cierto? ¿No? Y acá vamos a revisar lo que ustedes van, tanto el todo demuestra como la interpretación. Interpretación que nos va a llegar a trastornos ácido base y trastornos hidroelectrolíticos. Identificarlos y por qué no hacer ejercicio de corrección. De manera que vamos a poder probar. Acá un plus sobre fluidoterapia. ¿No? Y a cada grupo estamos dejando un ejercicio de composición de los fluidos que ustedes también van a utilizar. Continuaremos con casos clínicos de hemorragia digestiva y con embolio pulmonar, que nos va a permitir integrar el conocimiento de lo que es los criterios, la relación hemodinámica, y acá los criterios de embolio pulmonar que tenemos con mucha rapidez. Nuevamente, estos casos son unos casos tipo examen, donde va a congregar todos los temas que estamos desarrollando, tanto en teoría como en práctica. ¿Ya? Entonces nada, vamos a tener que ahí pulir, digamos así, algunas competencias a reforzar. Muy bien, esa práctica de vendajes, profesión de video y la práctica con ustedes. La realización de los que parte para que veamos énfasis. Y finalmente, las evaluaciones finales. Ojo, estas evaluaciones finales son un resumen, pero las 16 estaciones tienen una evaluación todos los días. Es decir, hoy día estarán con su primera evaluación. Quiere decir que quien asiste, quien no asiste a la práctica, ¿qué lo tiene? ¿Cuándo? Ya ustedes lo han dicho. Salvo que haya una publicación, por supuesto, que está ahí completado de la normativa. Cuando ustedes tengan alguna dificultad o seres humanos que no tienen dificultad en entrevista, por favor, tengan toda confianza, tal vez alguien como su delegado, comuníquenos, por nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero por favor, con K, no con C, con K, comuniquen. Para que se acuerden. ¿Ya? Listo, muy bien, entonces cada uno tiene sus objetivos, sus procedimientos y vamos a ver cómo. Entonces hoy día comenzaremos la primera estación, que es historia del PIB. ¿Muy bien? Entonces, listo. Muy bien, aprovechando la oportunidad, en este laboratorio vamos a compartir la docencia con la doctora Cindy Chavesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estaba conmigo en la teoría, ¿cierto? La doctora está en teoría, pero del 12. O sea, entonces somos 5 aulas en teoría. 3 de 12 y 2 de 11. ¿No? Vamos a hacer como el ranking al final, académicamente. Y todo eso es ahora. Listo, qué alegría compartir con ustedes en el laboratorio. Cualquier cosa, estamos para apoyarnos. Y bueno, nos embarcamos nuevamente en otro ciclo, en otro bonito ciclo. ¿Ya? Cualquier cosa, solamente se comunican conmigo. Bien, ¿está corriendo la lista de servicios, por favor? Doctor, una Sí, pregunta. una pregunta. Respecto a las fechas Ya. de las prácticas, nosotros acabamos el ciclo el 17. Ya. Sí, sí. Historia clínica. Instrumento cotidiano del médico. El estudiante de medicina desde siempre tiene que tenerlo en su DNI todos los días. Usted pone su DNI todos los días, ¿no? Aunque sea digital en el celular, lo tiene contado. ¿Ya? Es importantísimo estos tiempos. Bien, entonces, la historia clínica como tal está definida como un documento médico. ¿Por qué será un documento médico? Contiene toda la información de la persona en la cual estamos interesados en mejorar su estado de salud. ¿Y por qué legal? Justamente es una evidencia de todos los procesos que hemos establecido para la atención del paciente o la atención de salud en general. Actividades. Entonces, en ese sentido, la historia clínica escatima que hagamos todo nuestro mejor esfuerzo para
legible posible, pensando que una tercera persona lo va a realizar. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar casos clínicos, ¿cierto? Todos los casos clínicos de esta autoría, pero no conocemos al paciente. Entonces vamos a ver, comparar la balanza de cómo tenemos la información con respecto a la realidad de ese paciente. Es muy diferente describir que pacientes muy crepitantes en ambas bases del core, que decir que los míos pasan muy bien sin ningún ruido, ¿cierto? Por ambas razones, sea verdad o no sea verdad, ¿correcto? Muy bien, entonces, en la emergencia tratamos de que esta sistemática debe ser adaptada al proceso de la historia que ustedes ya conocen. Entiendo que ustedes en medicina no les han dado un modelo, ¿cierto? Ese modelo está en letras azules, me parece, pero bueno, ya han pasado otro color, en dólares, en centros. Nuestra misión, nuestro deber para ustedes es tratar de que ese documento sea lo más práctico posible de obtener como información. En ese sentido, yo pregunto, la participación de todos, ¿no? ¿Cuál es la primera parte de la historia clínica? La anamnesis. Ectoscopía a la 1, a la 2, ectoscopía, ¿de acuerdo? Sí, ectoscopía. Muy bien. Entonces, vamos con la ectoscopía. Vamos a pasar rápidamente para poder dar el enfoque. La ectoscopía incluye tres factores. ¿Cuáles son? La edad, apariencia. ustedes van a recibir a algún paciente, varón, mujer, ¿no? Adulto, niño, anciano, lo que ustedes dicen, ¿no? Y van a tratar de calificar la edad que pueden tener esos pacientes. ¿Por qué se pone la edad aparente? Como una impresión. Para saber que eso aporta su edad y otro para saber si, por ejemplo, puede ser alguna enfermedad oncológica, hay que ir determinando el estado de salud. Exacto. En parte, porque ya tiene razón, ¿no? Hay patologías que van a cambiar, ¿no? El estado general del paciente que puede contribuir a un aspecto ectoscópico diferente en cuanto a su edad. Por ejemplo, se va a tener un paciente que lo recibe, le calculan 80 años. ¿Qué edad tiene? 62. La enfermedad o la condición, la calidad de vida, pues como que lo ha afectado, una buena. Y al revés, ¿no? Tiene un paciente de tercera edad, ¿no? Señor, que vive se conserva muy bien, yo tengo sus 72 años. No, doctor, tengo 91. ¡Wow! Estoy como usted, de buena manera. Calidad de vida, dieta, ¿no? Se han cuidado de sus enfermedades, o sea, es una primera impresión. Yo quisiera discutir con ustedes en este momento, si me lo permiten, para poner sus edades. Por ejemplo, 21, 23, 25, 21, 22, 25, 24, 23, 23, 22, 25, 22, 23, 22, 23, 18 por allá, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es una primera impresión. ¿Quieren me calcular? Vamos, láncela. 50. Un poquito más y se le corta los 60. No, tengo 58 y casi medio. Entonces, como sea, la edad te dice mucho, va a depender mucho de la raza, del estilo de vida. A mí a la docencia me mantiene vivo, así que es por fe. Gracias. Como sea. Entonces, la ectoscopía de la pared es una primera impresión. Segundo punto, ¿cuál es? El signo destacado. El signo destacado. Sería Estado de gravedad. El estado de gravedad y el signo Destacado. Estado de gravedad, signo destacado. Ya, entonces, en el estado de gravedad vamos a tener en cuenta lo que estamos evidenciando. Y va a aparecer el signo destacado. ¿Qué es un signo? Es lo que nosotros estamos observando. A ver, yo me diría, si uno 20 signos destacados, por ejemplo, de emergencia, ¿qué puede parecer el paciente? Uno, una fase dolorosa, bueno, ya, listo, aceptable. Palidez extrema, Ictericia. Ictericia, muy bien, falta 17. La conciencia. Fiebre alta, muy bien. Su estado nutricional. El estado nutricional. El sensorio alterado, convulsiones, cianosis, muy bien. Convulsiones, diaforesis, hematomesis. Moviendo el referido intubado en el reloj mecánico, ¿no?
importante, un traumatismo encefálico con presión de masa, ¿no? De repente una deformidad del brazo, ¿no? Está como tenedor, ¿no? Doblado todavía, es una crisis, ¿no? Entonces, signos destacados, ¿correcto? Y el estado de gravedad que te dice. Ahora, esta endoscopía es como una primera fotografía. Si yo ingreso por la puerta, nunca he visto en la universidad, nunca llego, por primera vez a la universidad llego, mejor dicho, llego, abro la puerta y encuentro ustedes, ¿no? Informados, con sus copias, ¿no? Con su uniforme, con su logo. ¿Qué voy a pensar? Son estudiantes de medicina. ¿Ya? Pero en la experiencia, otras personas pueden haber visto personas con uniforme blanco también, en el centro de medicina. Claro que sí. Pero yo tengo que orientarme en el escenario. Entonces, van a aprender de la experiencia o experticia del examinador, el estado de gravedad. Por ejemplo, si este es un paciente, ojos, primera impresión, puede estar inconsciente, como dormido, mejor dicho. Grave o no grave, como dormido. Está respirando, está como dormido. Grave o no grave. La endoscopía nomás. Uno puede decir grave porque hay otros casos. Puede decir, no, está dormido, no está cansado. Después en el camino, ¿no? Que van haciendo el examen, la evaluación de salud, comenzamos en la teoría, ¿no? Grupo test, 18. ¿Grave o no grave? Súper grave, ¿no? Sabes que los 4 minutos vitales por el neurón. Entonces, es muy subjetivo, es una primera impresión. Seguimos. Segundo punto de la historia clínica será anamnesis. El segundo se llama interrogatorio, ¿cierto? Interrogatorio. En el interrogatorio salimos entonces a definir si es una anamnesis Directa o directa, indirecta. confiable o confiable. Ejemplos. Anamnesis directa será Con el mismo paciente. ahora, ¿cuándo será confiable o no confiable en el paciente? Lúcido orientado, grado 15, ¿no? Listo, 5 minutos a fondo de la salud mental, ¿no? Confiable. Directa o no confiable. Efectos de medicamentos, efectos de sustancias tóxicas, trastorno de enfermedad mental, trastornos sensorios generales, palopatía, ¿no? Muy bien, listo. Indirectas. Un familiar. Un familiar o mío. ¿Cuándo será confiable y no confiable? ¿Confiable? ¿Poner familiar directo? Familiar directo o persona compañera que vive con la persona. En esta emergencia dada por razones de salud, ¿no? Justamente llega un paciente de tercera edad y un buen número de pacientes vienen con su familiar o también con su cuidador. Y a veces el cuidador de la persona que la conoce más del paciente que del familiar. Él sería confiable directo. Indirecto. Y confiable, no confiable indirecta, ¿cuál sería? No vive en su casa. Pero tú puedes analizar, encuentran a la persona, si yo lo encontró tirado en la calle, lo han atropellado, viene la policía, el bombero, no sabemos qué le ha pasado, lo han asaltado, viene todo golpeado, inconsciente, sangrando. O también un familiar también puede ser, ¿o no? Ese es lo que yo llamo el síndrome del hijo pródigo. Hay familiares que no se acuerdan, pero solamente en la fecha de feriado. Y esto es. Aquel que te rompe la puerta, soy paciente, es muy malo, no quiere. Soy familiar de tal. No lo sé, acabo de llegar de Lima. Pónelo rápido, pónelo rápido. Entonces, entender la situación, si se puede, pero por lo menos cuando análisis lo va a hacer, si le dice no, por favor, tengan la bondad, familiar, bueno, que conozcan pacientes. Pero yo creo que ya aquí es también lo. Bueno, primera parte de la análisis será conocer qué es el plan del paciente, o sea, la Filiación. Rápidamente. Nombre, edad, género, ¿no? ¿Qué más? Estado civil, estado de acción, Religión. naturaleza, domicilio, Grado de educación. Muy bien, no entramos en detalles porque ya sí que ya regresaba con mayor técnica. Ahora en el sistema de informática, usted anota el DNI, sale toda la información completa, hasta el año, meses, años. Salvo, importante acá, se puede emergencias jóvenes. Si el paciente se llama ABC, confirme lo que se llama ABC con DNI. Y ese es el trabajo de admisión, pero también ustedes cuando tienen al paciente. Hemos tenido casos, ¿no? De una persona que ingresó con otro DNI
Y rápidamente algo se les pasó, pasó un día, 2 días, hasta ese día falleció. Y ya se ha certificado de difusión a esa persona. Y yo sorpresa, a los 2 días, 3 días pasa el original de esa persona. ¿Por qué? Porque hay veces no, está bloqueado porque está fallecido, y estoy vivo. Pero al final era conocido y familiar. O sea, por hacerlo pasar a su conocido familiar, ¿no? Como tercero, al final falleció, pues no lo esperaba. Y es todo un problema de esa imagen. Entonces, la simulación en este caso es la suplantación, se llama. Suplantación. Tengan mucho cuidado, que lo confirmen. A veces parecen los de niños, ¿no? Bueno, el sistema informático ahora no se va a basar. Bien, siguiente punto, ¿cuál va a ser? ¿Motivo de consulta? El dato. Dentro de la anamnesis. Ah. La enfermedad, el estado de enfermedad. La enfermedad. Está ahí. Ah, bueno. Acá tenemos motivo de consulta, síntoma principal. Ejemplo de motivo de consulta. ¿Cómo le preguntamos? ¿Por qué motivo viene? ¿Cómo motivo que el paciente? ¿Qué le ha pasado? No sé cómo le interroga. Amablemente. Por favor, en la emergencia, el tiempo limitado para que el paciente no es justificación para estar apurados y decir, ¿por qué viene? ¿Y para qué viene? Eso es la emergencia. No, paciencia, tranquilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la molestia? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué podemos atender? Así muchas formas de cortesía que el paciente con llegar. Y no te lo dice, no. Con llegar yo me siento un poco más tranquilo porque estás escuchando. No alcanzo a oír, pero necesito escuchar. ¿Cierto? Escuchar y poner atención al paciente. Motivo de consulta. ¿Y el síntoma principal? Más destacado. El motivo de consulta te lo dice el paciente y yo acompañar. El síntoma principal, después de escuchar todo, lo define el examinador. Ejemplo. Esto fue el caso del día acá. Mejor de la residente, ¿no? Madrugada ya, terminando la guardia, se queda mañana, el escenario, siempre el escenario. Tienen 2 personas, ¿no? Eran los hijos acompañando a papá en una silla de ruedas. Nosotros podemos mover por eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? Ver al paciente como dormir, ¿no? En la silla de ruedas. Y tranquilo, ¿no? Y todo el motivo de consulta. Ha tenido diarrea, de las 6:05, 6:05. Tiene diarrea de las 4 de la mañana, más o menos. Vamos a momentos y diarrea, ¿no? ¿De dónde procede? Lo que hay aquí. Mira, qué importante es la afiliación conocer de dónde procede el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario conocer? La distancia, la epidemiología, ¿no? El tránsito y la accesibilidad. Pues me acuerdo que el paciente viene de Cayatí. ¿Conoce Cayatí? Por mapa. A ver, el Google Maps. Vamos a ver. Cayatí es un estudio que pertenece a la provincia de Chiclayo, ¿no? Estamos en unas horas, 1 y media, ¿no? De acuerdo al hecho del camino cuadrístico. Bueno, en ese tiempo, más o menos 1 y media, quizás un poco más, y temprano casi no hay, no había en ese tiempo. Como sea, ya tenemos un día que estaba de las 4 de la mañana. Pues han estado viajando 1 y media y un poco más, pero la ectoscopía, pues el paciente estaba en silla de ruedas, sentado pero asimétricamente, ¿no? Con asimetría facial, ¿no? En un interior extendido, otro flexionado, o sea, y antecedentes, la toca, el saludo, ¿no? Estamos conversando el saludo. ¿Cuál era el saludo? Sin ubicar. Sin ubicar, ¿sabes? ¿Ustedes qué le dice? Persona que ya 220 con 110. 220 con 110. La tasa cardíaca 92. Saturando 91, por ahí estaba, ¿no? Y llamó la atención a la ectoscopía, asimetría del cuerpo y sensorio. Un largo casi 7, 8. Toca chiltrón. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Motivo de consultas? Diarrea. ¿Síntoma principal? ¿Qué es el síntoma principal? El sensorio y el síntoma. Eso hacen después de anamnesis, corroboran, ¿sí? Después viene el señor, pero ¿se dan cuenta cómo viene? Sí, doctor, él estaba conversando, sí, estaba conversando en el camino, pero bueno, acabamos mirando. Pero eso de las 5 y media que estábamos en el camino, mira, media hora antes de llegar, como que se cayó, como que se tranquilizó. Pero él padece, no, sí, él
esa presión alta, pero anoche, como estaba organizado, no tomó esa pastilla. Y en la mañana tampoco, porque estaba con diarrea. O sea, hay que tomar su medicación. Hay un problema ahí. Como sea, mira la diferencia entre el de consulta y 100. Prioridad 1, 2, 3, 4, 15. 1, no toque. Pasó 8 traumas, se notó, se intubó al paciente. Al final era una HCA, MC hemorrágica, ¿no? Hipertensiva. Bueno, sigamos. En la enfermedad actual también tiene que ver el tiempo de enfermedad, la forma de inicio y el curso. Tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad nos dice que debe ser evidenciado a lo más cercanamente posible de la realidad. Si un paciente viene a emergencia y le dice, doctor, tengo un dolor de barriga, me duele mucho la barriga. ¿Y cuánto tiempo está? Nosotros hemos sido 2 días. 2 días, pero esa paciente tóxico, ¿no? Es taquicárdico, febril. 2 días. ¿Qué digamos? Anotamos, paciente requiere 2 días aquí. ¿Qué hacemos? En 2 días se va a completar tanto. Repreguntamos. Y nos seguro que hace 2 días estaba bien. Nos la verdad, doctor, 5 días. 5 días, pero empieza a saludable. Y te digo una vez, 10. Perdona, pero no 10. No, si está la libre también. Puedes tornar como no considero, puedes tornar que no se importa. Digamos, entonces, ¿se quedan con 5 días? Yo lo veo, pero así mal, no sé. No, por la verdad sí tiene como 2 semanas. Lo importante es definir qué enfermedad. Hay enfermedades que son quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, con una apendicitis aguda, una perforación intestina. Vamos a esperar a hacer todo, a tener que presentar sangre. Vamos a hacer con ustedes, van a llevar ejercicios más conocidos, como hemorragia, ¿no? Hemorragia, depresión, ¿no? O pacientes que hacen un traumatismo de España. ¿Cuándo se golpeó? No, hace 2 horas se ha golpeado. Largo así, 2 horas. No, pero la verdad es que estaba una semana en casa y no ha podido ir, pues está con una mujer. Además, anticoagulado, peor todavía. Entonces, tiempo de enfermedad importante y velocidad. Forma de inicio. Súbito, Si el paciente va caminando por la vez, ¿cómo se tropieza y cae? súbito. Si un paciente tiene que un día, 2 días, que día se ve en emergencia de más, ¿por inicio? Dios. Si el paciente dice, doctor, tengo ictericia, por ejemplo, ictericia. Ictericia tengo 1 o 2 días y después me pasa. Entonces, otros 2 días me pasa, y después vuelvo. Curso. Ese sería el curso. El curso, ¿no? El curso sería episodio. Como si es un nuevo momento, un sí, un no, ¿correcto? Bien. El otro curso sería progresivo. El otro curso sería regresivo. El otro curso sería estacionario. ¿Ok? Entonces, estamos repasando lo que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque aquí en emergencia estamos tratando de las competencias sumarlas y que ustedes bien la parte elemental. Tengan idea que en emergencia van a tener pacientes. No lo decía por... Cada uno por lo menos 15, 20, 30 pacientes. En el tópico nomás. Porque van a revaluar pacientes en observación. Y van a pasar a su hospitalización, pero no su 20 y 25. O sea, tienen que tener la destreza, familiarizarse con la parte de estrés. De eso se trata en parte de la radio. Luego, ¿qué viene? Ya tenemos el tiempo, con ese curso. Antecedentes. El relato cronológico. ¿Qué es un relato? Un relato es una narración, ¿no?, ordenada de los hechos. Una relato fue interesante. La pregunta 1, la pregunta 5, la pregunta 7 es fácil, la otra es copiante, la media está relatando, se acerca a la realidad. Y como es cronológico, porque es algo interesante lo que ustedes ya saben, ¿no? Cuando uno relata en la misma unidad de medida, por decir, 5 días antes del ingreso, 4 días antes del ingreso, 3 días, sí. No vas a decir 5 días antes del ingreso, después
que el lunes tuvo fiebre. Después hace 5 horas, no, pero el sábado, entonces, el fiebre toda la secuencia para un tercero que está bien. Utiliza la misma unidad de medida, ¿correcto? Muy bien, entonces en este reto cronológico nos vamos a detener para empezar la primera parte práctica con ustedes. ¿Ya? Vamos a hacer la primera demostración, ¿no? Como una evidencia académica para ustedes, ¿no? De cómo podemos tener el interrogatorio de un símbolo. Entonces, cuando ustedes han tenido pacientes en medicina 1, ¿se acuerdan de su primer paciente o no? Su primer paciente. Cuando me dijeron, a ver, alumno tal o alumno tal, hay una historia del señor, esta es la señora. ¿Se acuerdan de su primer paciente o no? ¿Nos sirvió bien? ¿Ustedes dudaron? ¿Tuvieron miedo? ¿Nosotros mejor los pacientes porque no se ven? ¿Ah? Mejor que algo porque no le llega a decir. Simplemente anotaron un garabato, ¿se acuerdan? Un video preguntaron, ¿cierto? Así es. Es parte de la historia de todos ellos. Nuestro deber es, por ejemplo, orientarles de una manera muy práctica, muy sencilla y sobre todo muy ordenada para obtener información. Recuerden ustedes que cuanto mejor cantidad y calidad tengamos de información, tu poder de decisión va a ser mejor. Por ejemplo, cuando ustedes deciden adquirir su waterpolo, ¿no? Y se van a decir, ¿por qué se me dio? Así es. ¿Qué ven ustedes ahí? Lugares, precios, tallas, la tela, el logotipo que sea moderno, no el antiguo, ¿no? O el juego, hasta los botones lo ven, ¿no? Entonces, al final decides, no, sí, no, a la quinta parte ya que o sea, obtuviste información para tomar una mejor decisión. Entonces, en este ejercicio, les pedimos que ustedes, de forma muy práctica, obtengan información de los síntomas. O sea, quiere decir, cómo preguntar al paciente sobre un síntoma. Vamos a empezar con un síntoma muy frecuente, que es el dolor abdominal. Una descripción, colega, un amigo, gastroenterólogo, que decía que el abdomen es toda una caja de Pandora. A veces la intensidad de un dolor no te indica la gravedad. Como la parte eléctrica. Con mucho dolor, porque te puede. Antes de tener mucho dolor, en general, tenemos un objetivo. Vamos a conversar sobre las preguntas a realizar a un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal. Bien, entonces para hacerlo menos, vamos a hacer una comparación con la realidad de la generación. A ver, que son jóvenes, ¿no? 21, 18 por ahí. Aquí el fin de semana, aquí el ciclo, bueno, aquí el y por ahí aparece en los redes de WhatsApp, TikTok, todo. Amigos, hay una reunión. Ahora estamos en el tiempo que corta, ¿no? Yo no sé más reunión, no sé más reunión. ¿No? A los Fernando se nos fa. ¿No? Sí, a los a los Jaime, ja. Se mezcla, se corta, ¿no? No sé. Yo me llamo Ricardo, ¿verdad? Voy a regresar. Bueno, volviendo al tema. Lo digo esto porque nosotros también tiene el objetivo didáctico es que liberen endorfinas. Cuando uno se olvide, liberes endorfinas y prestas la atención y lo sientes un poquito más atractivo la parte del tema que estamos realizando. No se me duele, mejor dicho. Vamos, sigamos. Entonces, hay una regla. A ver, jóvenes. Bueno, mi tiempo se llamaba Tono. Más antiguo se llamaba Fiesta Legal. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que ustedes, muchachos, en una dice? Primera pregunta. No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo? No, la gente cuando llega dice, no, ya. ¿Cuándo? No. La deuda va a ser el día sábado. Listo. ¿Sábado? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Y a qué hora? Vamos a la parte técnica. El dolor abdominal, antes conocido como dolor. Oiga, ¿desde cuándo el dolor? ¿Cuándo empezó? Antigüedad. Entonces, ¿dónde va a ser? Localización. Muy bien, ¿qué otra pregunta le habrá? No, la intensidad. Ya está, la organización.
irradiación va. ¿Irradiación? Pero ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué más? Ahora. La hora. ¿Cuándo? ¿Dónde? La hora. Listo. Bien, con precisión. ¿Quién es A ver, todas las dos son iguales. Irradiación. Se van con Cerro y Damas, otras se van con Socorro, otras con San Andrés, y Calinares, y Lechón. ¿el tipo? El tipo de reunión. En este caso, el tipo de Dolor. y por ahí mencionaron la irradiación. Termina la red, ahora la parte de las 12 empezaban a las 6 de la noche, a las 12 de la noche, chao, bueno, los papás decían como 600, ¿no? 600 en la casa. Ahora empiezan a las 12, hasta que sale el sol, lo despierta el gallo, no sé qué. Entonces está de que ya va a las 5:30 de la mañana, la red está todavía a todo dar, viene la irradiación. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde la seguimos? Es igual el dolor, hasta ahí se va. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya he dicho la parte de la vamos a dar forma variada. Primera pregunta sería, entonces, ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza el dolor? Por favor, vayan apuntándolo, ¿sí? Porque es parte de la siguiente práctica que sale en minutos. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó el dolor? Así que viene esa ciencia de cuándo. Entonces, vamos a hacer paralelamente un ejemplo, ¿ya? Entonces, llega el paciente, dice, motivo de ingreso, motivo de consulta, dolor abdominal. Le pregunta el examinador, ¿desde cuándo tiene dolor? Responde, tengo dolor desde hace 3 horas. Anotamos, igual, redacción. Paciente refiere 3 horas antes de ingreso, dolor abdominal. Segunda pregunta, la localización. Entonces, ¿cómo le pregunta al paciente? ¿Dónde está el dolor? No, ¿dónde está el dolor? ¿Cómo le pregunta al paciente? Por acá, el señor exacto, señora, señale con un dedo, por favor, ¿dónde le duele? Donde le duele acá. Dice acá, ¿cómo lo traducimos? ¿Ah? Solamente para pasar nomás, ya. A ver. Cicatriz umbilical, trazamos una línea vertical. El abdomen, ¿correcto? Línea vertical. ¿Cómo se escribe el abdomen? El abdomen. El abdomen. ¿Correcto? Y si yo trazo otra línea, serán los superior derecho, superior izquierdo, superior derecho, superior izquierdo. Si trazo solamente una línea horizontal, ¿qué será? Y la clase la puse de los 2, de los 9, como el Michi, ¿no? ¿Listo? Hipocondrio, tenemos que saber cómo si bien no puedo cuadrar superior. Volvemos al ejemplo. Paciente refiere 3 horas antes de ingreso, se inicia un dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de error va a ser? O sea, tipo de dolor. ¿Cuántos tipos de dolor conocen? Punzante. Entonces, acá hay un pequeño detalle. El paciente, ¿no? A veces no tiene la reactividad y la capacidad de expresar el tipo de dolor, ¿no? ¿Quiénes hubieron tenido un cólico abdominal, dolor abdominal? Alguna vez en alguna parte de nuestra vida. ¿No tiene dolor? Va a contestar apenas o después no se va a conocer el dolor. Por otro lado, también aquellas personas que por primera vez tienen dolor, o aquellas personas que tienen dolor con más repetido. Entonces, ¿cuántos tipos de dolor tienen ustedes? O los pulmones, ¿no es cierto? Picada, punzada, un poco opresivo, como se le explicara, ansiedante, urente, ¿no? Y si el paciente dice no puede ver, pero señor, la enfermedad no se ve. ¿Cuándo dan la historia? ¿Paciente le quiere que le veis? ¿Cómo es el dolor que no se puede explicar a la característica? ¿Está sujeto? ¿La escala de 1 a 10? Sordo. Ah, solo. Bien, entonces,
Paciente requiere 3 horas antes del ingreso, inicio del dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, tipo 8. ¿Listo? Siguiente pregunta será. La agresión es la compañera, ¿correcto? La agresión es hacia dónde será el dolor. Entonces, la intensidad. Intensidad y regresión. Vamos con la intensidad en primer lugar. La intensidad puede valorarse, insisto, de acuerdo a la experiencia del paciente, la percepción del paciente, y otro de acuerdo a digamos, la capacidad de definir. Por ejemplo, ¿cuántas formas de calificación de intensidad conocen? Como 3. La escala de Eva, ¿no? Yo he escuchado a veces, ¿no? A veces entusiasmo, ¿no? Señor, pero ¿cuánto le duele? En la escala de Eva, ¿cuánto le duele? Máximo los doctores como 12, no, entonces lo digo 1, 2, 3, ¿sabes? Es relativo, por el numeral del dolor y por la experiencia que tenemos. En general, los dolores toleramos mucho dolor, ¿no? Pero que es como aquí la uña, uy, cosa invisible, claro. A mí lo da más cuando los que tienen mucho dolor, toleran más, ¿no? Como sea, eso va a depender de la capacidad de condición del paciente, el dolor. Entonces la intensidad puede ser leve, moderada, severa o muy severa. De 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9 y 10 máximo 12. ¿Ya? Y lo otro es radiación. ¿Hacia dónde se va el dolor? ¿Hacia dónde se va? Entonces, volviendo al esquema, paciente requiere 3 horas antes del ingreso, nuestro dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, ¿no? El tipo cónico, ¿no? De intensidad moderada a severa. Podemos notar 7 a 8, ¿no? Eva, ¿no? Y irradiado hacia el hombro ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? Volado en relación a ipsilateral. ¿Sí? Siguiente pregunta. Vamos con la radio ya para que no se olvide si podemos. ¿No saben dónde es? ¿Cómo es? La intensidad de la T. ¿Qué otros síntomas? Ah, ya, muy bien, clasificado con la red. Ustedes toman completado, ¿cierto? Javier la rueda sigue bueno. ¿Qué pregunta? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Muy bien. Gracias. ¿Quién va a ir? O aquí no queremos ver, ¿quién se queremos ver? Entonces, eso lo llamamos, ¿no? Los síntomas asociados. ¿Ya? Pero antes de los síntomas, por favor, vamos a hablar de los factores asociados. Factores asociados. Y los factores asociados se dividen en 3 categorías. La primera categoría es factores desencadenantes, factores agravantes y factores atenuantes. ¿Correcto? Bien. Ahora, empieza y bueno. Lluvia de ideas. En el ejercicio de dolor abdominal, creo que les mencioné en la primera clase que en el caso de que no recordemos las enfermedades, podemos recordar la anatomía. Es exactamente rápidamente los títulos de la enfermedad. Por ejemplo, si le pregunto cuántas paredes tiene el abdomen, no es una sola. Anterior, lateral, superior, y la parte superior, el inferior. Entonces, recordemos la parte anterior nada más, para no hacer un largo ejercicio. ¿Con qué empieza el abdomen? Piel, células subcutáneas, fascias, condurosos, músculos, peritoneo, ¿qué más? Vísceras, ¿correcto? Nervios, músculos, etc. Entonces, recordemos toda la patología. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué factores desencadenantes pueden aparecer para el origen de un dolor abdominal? Un traumatismo abdominal. Y gracias por esa afirmación, porque la historia clínica jóvenes es que va a ser internado próximamente en toda su carrera. En la narración de la historia clínica, todo tipo de dolor, ahora en estos tiempos, sobre todo, sea dolor de cabeza, de brazo, de abdomen, lo que sea, siempre preguntan si había un trauma de por medio. Más de una vez se han visto casos de pacientes que empiezan con mucho dolor, son jóvenes con mucho dolor, y que dicen, no, de la nada, ese de la nada es dolor de 15. Seguro, sí, todo. Y al final, pues, niegan. Te preguntas, ¿te han golpeado? ¿Te han pegado? ¿Te has caído? No, por nada, te caen de la
vuelvo al tema, no es importante. Por ejemplo, si una persona que habla está así, el de dónde es importante, ¿no? ¿Qué significa mi actitud por el verbo cruzado? Estoy a la defensiva. A la defensiva. ¿Por qué? Porque quiero saber qué me quiere decir. ¿Qué pasa si estoy pensando? Prestando atención y tratando de buscar una solución. Pero si te dice, mira, ¿sabes qué? Vas a sacar ahí con el examen, ¿no? Si coge la letra cada rato, te está mintiendo. Y cuando una persona te hable o hables a los ojos. Entonces, la verdad es que el examen siempre está puntual, miras a los ojos. No, y miras para la izquierda, ya no. Es un lenguaje implementario normal. Si uno cruza de pierna, ¿no? Sentado, ¿no? Sentado, ¿no? Apuntas con el punto del pie, estás atendiendo a lo que te dice. Así es. Cuando llega un examen psicotécnico, se van a postular Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es validez. Por ejemplo, a ver, jóvenes, varones, ¿cómo se mira un varón las uñas? ¿Cómo se mira las uñas de un varón, las manos? Enséñame. Damas, ¿cómo se mira las uñas de las damas? Exacto. Las damas se miran así las uñas. Los varones así. Muy bien. Hay detalles y las ciencias de la salud previo concepto. Cerramos entonces. Entonces, como yo presentaba, es cierto. Todo lo que tengo que preguntar. Y si el paciente siendo en este momento a las 4 de la tarde, dice, paciente niega traumatismo. Correcto, eso es todo. Médico legalmente está ahí, registrado. Paciente 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde está acá, está chocado. O por ahí cuando me dicen, no, doctor, la verdad que no quería contarle al paciente, pero un paciente quería subirse a probar el segundo piso del vecino, que se entendió y se cayó boca abajo. Ahí es un golpe. 6 de la tarde. Familiar o acompañante a persona de la mesa, ¿no? Aquí el paciente se cae. Hoy día me da una tristeza, digo como experiencia, hoy día, ¿no? Ayer tuve una cosa en emergencia, nuestros pacientes de medicina, que era especialidad quirúrgica, ¿no? Cirugía, traumatología, oftalmo, todas las especialidades. Pero uno sin querer, pues, trata de identificarse con todos los pacientes en general, ¿no? Y ayer que estaba empezando mi visita, tenían pacientes con múltiple, con series de debut, con sexo, con la en ese momento. Y por ahí me llamó la atención de la mamá con su hijo, ¿no? La paciente de 31 años aproximadamente, la mamá con su hijo con el hijo. Pero la endoscopía, un tremendo hematoma, pero tenía una mirada de tristeza. Eso es lo que me ha pensado. Y uno por discusión, bueno, que estaba a cargo de otra especialidad, por supuesto, ¿no? Y me pregunté, ¿cómo se cayó? No, a ver si como digo, pero no se te va a poner la idea. Si lo miraba, también lo miraba. Como que me quería decir algo con los datos. Ustedes saben que ellos son bien discretos. Bien. Nunca dices no, bien discreto. Y me quedo con esa idea, ¿no? Empecé a por mi cuenta a revisar un sistema. Efectivamente, tiene un tremendo, ¿no? Hematoma no cutáneo, hematoma celular y una gran fractura psicomática. Con el tema anterior. Ya se le da la hospitalización porque tienen que operar. ¿No? Pues yo hoy día ya no lo encontré, pero no, nada más no lo encontré. Y yo no sé por ya me preguntaba por un tratamiento que había dejado ahí por los días. Y de pronto se me ocurre, ¿no? Señor, ¿cómo pasa? Sí, lo vamos a operar. ¿Cuándo lo operan? Ese golpe y solito me contó. No, doctor, su pareja la ha pegado. La pegado y le dejó que le en la calle. Me ha hecho diagnósticos, sí, bueno, personalmente yo no he visto, pero no me paciente, pero sí, me digo, yo sí me sugiero, le digo, no dejen las cosas en público, porque pasan así con una persona y donde no se ven con el país. Entonces, miren, todos estamos viviendo en estos tiempos. Nadie, viendo ustedes y todas sus generaciones, debe estar sometido a de educación. La violencia psicológica es la más dura todavía que la violencia física. Para eso hoy día es algo que no tomen tampoco el salir por mano, ¿no? Pero hoy te den un sartenazo, ¿no? No, hay normas de pero lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Por eso ahora tenemos esta policía, tenemos este hospital, y nosotros hacer el dato y ya se encargará.
El ocultar, eso sí. Pero como ya la familia hizo la nota, entonces ya estaba organizada, dio publicidad más que todo, pero nunca involucrarse. ¿No? Entonces, al hecho, llega traumatismo. 2 horas después, el paciente chocado, al final sí pasa. Ahora, ¿qué pasaría si usted no pregunta si tiene traumatismo? Realmente, si ha sido un traumatismo, ¿qué pasaría? Omisión de información. Si el paciente de repente nunca dijo nada, lo dejaron solito, lo abandonaron, ¿cómo se murió el paciente? Doctor X, ¿usted atendió? Sí. No, hacen la necrosis, no, solo la corazón de cambio. Entonces, debido a detalles, actividades. Entonces, en precaución, ustedes no nieguen, o sea, paciente niega traumatismo. Pregunten y no. Siempre la negación es siempre más importante. Esa es una. Y la otra es justamente la manipulación empírica. ¿Qué es la manipulación empírica? En los tiempos, en los medios, hay todavía por el ritmo. Por el ritmo, por el ojo, no sé cómo le llaman, el sable, no sé cómo le llaman. Chamán, por ejemplo. Entonces, lo abdominal empiezan a sudar, lo de bajo, a veces por el reino, por otros motivos, se puede abdominal, se respeta lo que no, pero puede perjudicar el tema del diagnóstico, de base. Entonces, el paciente no tiene la manipulación especial. El paciente cuando se siente seguro, ¿no? Yo no puedo hacerlo y se encarga de detectar. Eso lo dejo como una anécdota. Bien, entonces, la negación. Un factor determinante es traumatismo. ¿Qué más? Sigamos con otros. El ejercicio físico intenso, ¿no? Por ejemplo, una persona que levanta peso en un gimnasio o hace el primer día de gym, ahora se llama gym. Ahora le decimos coliseo, gimnasio, ahora se llama gym, gimnasio. Entonces, el primer día se entusiasma y pueden hacer como 50 abdominales, en el final, pueden recuperar. ¿Qué más? Las comidas copiosas. Ingestas. Muy bien, hablemos de las ingestas. En las ingestas tienen las famosas comidas. A ver, ¿cuál es la comida que está dando bastante chamba para las zapatillas? La comida rápida. Qué rica la comida rápida, no bien, pero a la larga. Esas regalas circuladas, ¿dónde se van? El exceso. Y el tema del ejercicio puede ser, no justificar. Pero igual, ¿a dónde se va el exceso? Las arterias. ¿Cuáles son las arterias que van perjudicas? Al elemento calibre. ¿Cuáles son? Corazón, cerebro, coge usted. Coge usted de color anaranjado, rojo, rojas, amarillas, come sin, o a llevar o no llevar, bueno, entonces, este alimentos, ¿no? Puede dar origen al dolor. Son alimentos fríos, calientes, grasosos, proteínas, carbohidratos, todo tipo de alimentos. Igual que este alimento se ingesta de bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas, infusiones de otra naturaleza, cualquier sustancia que ingerir hasta sustancias prohibidas. En nuestro medio, por ejemplo, por el tema económico, vemos que los jovencitos no te van a comprar una etiqueta negra o azul de 1000, ¿no? De 600, 1000, no te compras. Te compras una botella de color, lo que quieras, de 10 soles, ¿no? Una festiva o un clima uno, entonces esa realidad no se detesta de control dominante, ¿no? Bien. ¿Qué más? Limpieza de fármacos. A ver, farmacología. ¿Qué fármacos pueden ocasionar dolor abdominal? Oh, sí, los años, ya, los años. ¿Qué más? Más años, muy bien. Yo recuerdo caso de un paciente que ingresó por hemorragia digestiva, y hoy tenía epigastralgia previa. Pero en esa epigastralgia, el tema de la automedicación, va a su decir, dice, ¿cuántas pastillas? 2 diclofenacos. La epigastralgia tiene que seguir, y que son como antitésis. Es una antitésis erosiva. Las famosas LAMG. ¿Qué son las LAMG? Lesiones agudas en la mucosa son por los años. Ya, cerramos el capítulo. Seguimos, entonces, años. Fármacos tipo antimicrobianos. Por ejemplo, digo usted, nombre de
Puede ser algunos macrólidos, eritromicina, acipro, ¿no? El eritromicina tiene dos formas, ¿cuáles son? El isusignato y el estolato. El estolato es más gastroadhesivo. Otro más gastroadhesivo es tetraciglinas. Oxicilinas, ¿no? Tetraciglinas. Quinolonas. Acipro, ¿no? Sí, pero podemos pasar mucho de fármaco también. A ver, ya antiparon los fármacos. A ver, una de las últimas generaciones de quinolonas, ¿cuáles son? Leo y moxifloxacina. A ver, efectos colaterales de la leofloxacina. Aparte de gastar. La leofloxacina, sí. Generalmente el paciente, además de algunos epigastáricos, ¿no? Presentan mareo, inestabilidad. Sobre todo en pacientes de tercera edad, que tengan esa dosis, la leofloxacina. Bueno, y así fármacos en general que puedo relacionar, ¿no? Pacientes que toman quimioterapia, que son corticoterapia también, ¿no? También. Entonces, fármacos que... ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hay que preguntar al paciente. Por eso en la historia clínica, más adelante vemos en antecedentes, tenemos que verificar cuál es su tratamiento de medicamentos habitual. ¿Cuándo? Sigamos, ¿qué otro desencadenante? Estamos en desencadenante todavía. Estados emocionales, ¿no? Mencionamos en el día de la vida, los famosos tres, ¿no? Y una recomendación, jóvenes. Cuando ustedes sean internos van a llegar a un mundo diferente. Bueno, dependiendo del lugar donde está hoy. Pero lo que no deben descuidar son dos cosas. Uno, su alimentación. Y dos, el descanso. Si los motores, sean de gasolina, diésel o gas, necesitan combustible, necesitan apagarse un rato, se van a sacar la lista, ¿cómo tienes el ser humano? Se van a tener que pedir el alimento. Solo para hacer un pan, pero casi pedir pan. Y lo segundo, el descanso. Requiere todo tus neurotransmisores de sensibilidad y podrás estar despierto de 2 o 3 días seguidos. Pero tu captación, tu memoria, tu estado emocional te va erosionando y al final, ¿dónde estoy? Ah, creo que estoy haciendo internado. Entonces vienen los problemas de estrés, de depresión, algunos tienen la necesidad de internado, otros se encierran a llorar solito, llorar, es una cosa que se ve. Encima de ella para que no tengan que eso también es una teoría de no hay que tener la cosa. Salvamos acá. Trastornos emocionales. ¿Qué más? ¿Hay alguien que tiene que gastar en este momento? ¿Sí? No, primero. ¿Factores sociales? Otro factor desencadenante. ¿Sociales? ¿Sociales? ¿Cómo así? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? El lugar. El lugar. Claro, factores de riesgo, ¿no? Al lugar, por ejemplo, normal por exceso de humedad. Y lo otro, la ingesta de alimentos recalentados. ¿Cuál es el riesgo de un alimento recalentado? Dice que es rico, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pasa con el alimento que está guardado? ¿Qué sustancia produce? Produce nitrosaminas. Y esas nitrosaminas hace mucho tiempo que no lo de estudiar y estaban dedicados con sustancias precancerígenas. Ahora, no quiero decir que todo van a ser cancerígenos, no. Ustedes saben que la teoría actual tiene una oncología, ¿cierto? La teoría actual dice, y el mapa genético que dice, como son que dice, es un medio programado. ¿Qué tipo de enfermedad van a tener? Esa es la idea que la medicina, ojalá que algún tiempo llegue a nuestro país, pueda identificar. Ustedes, la acaba de nacer, usted en el futuro puede tener HDP, puede tener asma, puede tener urticarias, o usted va a hacer una clase de pulmones. Ahora, no quiere decir que todo lo que coma alimentos, en el caso de ejemplo, no van a ser carcinógenos, es un factor de riesgo. Listo. Muy bien, a propósito de lo que mencionas. Dejemos los factores desencadenantes. Vamos a factores agravantes. Básicamente los virus. ¿Ya? Y los atenuantes, para el dolor abdominal, ¿con qué calmará el dolor abdominal? La posición. Reposo, puede ser, ¿no? La posición. Hay un clásico de la posición, por ejemplo, el dolor de pancreatitis aguda. ¿Cómo es el dolor de pancreatitis aguda? En banda. En banda, ¿cierto? ¿Y con qué posición o qué actitud postural calma el dolor? ¿O cede un poco el dolor? ¿La posición? Va a aumentar. ¿Algún aumentar? No. No, pues no, ¿cómo es la posición va aumentando? Ahora ya se adelanta, de manera que disminuye la presión.
ser eso o alguna hemorragia digestiva. ¿Alguna línea? Por ejemplo, cuando tienes selección entre una úlcera gástrica y una gastritis, ¿con cuál de las situaciones tardará con el gesto o el mismo? La úlcera. Y calmará un momento, claro, que calma, pero vuelve. Por eso que hace tiempo, recuerdo de estudiantes que tomaban leche, ¿no? Ahora no, ya no se leche, toma tu leche, sí, pasa, no, ya no, eso ya pasa. La úlcera calma para que se le mismo transitoriamente. La gastritis sí, igual sí, más que esta. ¿Con qué más puede calmar? Con el ayuno puede ser. O el ayuno también puede ser un desencadenante también. Y otro punto también joven, tengo que no sé si será tarde o no. Todo estudiante para el pueblo común se amanecen para estudiar. Se amanezcan. También invierte esos tiempos. Voy a estudiarme 8 horas seguidas a la locura. Mental, me creo. Mejor distribuyen 2 horas, 2 horas, 2 horas y todas en el final ya están listos para pasar. El amanecer es como sobrecalor de todo. Al final la capacidad de resolución entonces ya tenemos en la red los condicionantes, ¿no? Estamos hablando de cómo es el local, ¿no? Cómo son las puertas, la iluminación, esos son los factores asociados. Sigamos en la red. Ahora sí lo que su compañero dijeron, ¿no? ¿Quién va a ir, no? ¿Quién va a acompañar? En este caso, si el síntoma es dolor abdominal, hablaremos de los síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes también tienen 3 categorías. Si estamos hablando de dolor abdominal y la mayoría del contenido del abdomen es aparato digestivo, yo voy a pensar en primer lugar, ¿no? Que es un síntoma, en primer lugar voy a pensar en patologías de aparato digestivo. Por lo tanto, pensaré primero en los síntomas, en el ejemplo de dolor abdominal, en síntomas de aparato digestivo. Voy a recordar el índice, o su texto de semiología, cuáles son los síntomas de aparato digestivo. Si no recuerdo, voy a ir por la parte anatómica. ¿Dónde empieza el aparato digestivo? Entonces, síntomas asociados a aparato digestivo, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama cuando se saliva demasiado? Se cae de boca, también se cae de boca. ¿Qué más? Disfagia, regurgitación, náuseas, diarreas, estreñimiento, pirosis, también. ¿Qué dice también por ahí? Hematemesis, recordar hematotesis también. Todo de síntomas digestivos. Segunda consideración, síntomas generales. Síntomas generales. Por ejemplo, fiebre, muy bien. Otro síntoma general. Escalofrío, fiebre, escalofrío, muy bien. Diaforesis. ¿Qué más? Astenia, debilidad, fatiga. A ver, solamente 2 palabras. Diferencia entre astenia y fatiga. Se escriben diferente, muy bien, otra diferencia. La astenia es una debilidad generalizada sin causa aparente. Simplemente tengo ganas, no quiero estudiar, no quiero hacer nada, no quiero salir. Astenia, que puede estar acompañando o figurar parte de los llamados síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos es todo un ámbito. Que va desde la astenia hasta el cambio de humor, de repente prurito generalizado, el baja de peso. La baja de peso también es un síntoma general. Baja de peso, sube de peso. ¿Ya? Y la fatiga es también una debilidad, pero producto de un ejercicio físico intenso. Cuando el paciente dice, doctor, me canso para caminar 40 cuadras, y no se cansa para caminar 40 cuadras. O después que hago un ejercicio de una maratón, como 4K. No, ahora es 4K. Es 4 kilómetros. 4K, bueno, ya. Entonces, síntomas generales. Y el tercer grupo de síntomas va a ser síntomas de otros aparatos y sistemas. Si recuerdan ustedes su modelo de historia clínica clásico que les han entregado como modelo, ¿no? Hay un ítem que dice revisión por aparatos y sistemas. Ahí viene esa pregunta. En análisis, y obviamente te vas a dedicar en el examen físico, ¿no? En el análisis vas a partir ahí con síntomas de aparatos y sistemas. Entonces, por ejemplo, doctor, pero viene el paciente con dolor abdominal. Yo podría preguntar
paciente después de 6 meses de dolor abdominal, pero por si acaso, usted no tenía una tos, una famosa gripe mal curada, ahora aquí se toca 8 meses resfriado. Y escuchó lo que ve amarillo por rato. Y bajó de peso. ¿Qué puede ser? Tuberculosis intestinal secundaria. ¿Pertinente o no? Entonces sí, me parece que eso no tiene relación directa, pero por lo menos nos puede. Bien, entonces ya la veo como todo. Nuevamente, vamos al ejercicio. ¿Vamos a empezar el ejercicio? Paciente requiere presoras ante el ingreso, inicio del dolor abdominal, localizado en el hipocóndrio derecho, hipocólico de moderada intensidad, EVA 7-8, ¿no? Pie variado hacia el hombro ipsilateral. Sigamos la secuencia de sus preguntas, sería desencadenado por la ingesta, para la cocaína, arroz con pato, cuy chactado, ceviche, chicha y chinguito. Nada más. Ahí hay una barrita de chocolate. Nada más. Listo. Desencadenado. Que se agravó con la ingesta de una tableta de ibuprofeno. Y que cargo parcialmente con la ingesta de agua tibia. Dice el paciente. Síntomas asociados. Asociado a náuseas y vómitos de corticoide bilioso. Esa oportunidad es cada uno de 100 centímetros aproximadamente. Sensación de escalofríos con esa técnica no cuantificada. Allá. Y luego venimos a la última pregunta. Medicación recibida. ¿Qué medicación ha recibido? Importante en emergencia jóvenes implementar esta edad. ¿Por qué? Depende de cirugía lo han visto. Hay una gran cirugía que dice dolor abdominal, no des ningún analgésico o medicación hasta demostrar que es lo que tiene población o por ejemplo, hace un analgésico que también está con una periodontitis. El paciente clínicamente no se va a impresionar, entonces puede pasar un poco fuerte el diagnóstico. ¿No? Bien, entonces, cuando reciben medicación, ¿quién lo indicó? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué momento ha recibido? ¿Qué medicamento le ha recibido? Y si el carbono es el carbono máximo. ¿Ya? Muy bien. Y el paciente entonces tendrá el ejercicio, ¿no? Ingirió un profeno, recuerdo, y finalmente antidiabética aplicada es una escopolamina, ¿no? Y es venosa automédica. Nada más. Entonces, miren toda la relación. ¿Cuántos rebrotes tenemos ahí? Como 5 o 6 rebrotes, ¿no? Entonces, esa pequeña herencia de seguridad académica, ¿listo? La vamos a traspolar a otros signos, a otros síntomas. Entonces vamos a empezar nuestra primera práctica. Solicito que se reúnan grupos de integrantes. ¿En total cuántos? ¿5 o 6? 5 integrantes por grupo. ¿Ya? Y le vamos a asignar un signo. 6. Ya 6. Grupo de 6. ¿Ya? Y la asignación un signo. Vamos a intentar en el tiempo de 12 minutos y medio, no 12 minutos, 12 minutos y medio,